Hay un tipo de herida que no se ve en el cuerpo, pero que se siente en el alma cada día. No sangra, no deja cicatriz física, pero ocupa la mente en silencio cuando cae la noche. Es la herida de mirar a un hijo adulto y sentir que algo entre ambos se quebró sin entender del todo cuándo. A veces la herida se manifiesta en una simple frase, ya casi no me llama. O en ese mensaje leído que nunca tuvo respuesta. O en un cumpleaños donde el teléfono no sonó. Y el silencio duele más que cualquier palabra. Te voy a contar algo que he visto cientos de veces en consulta. Madres que un día se sientan frente a mí, respiran hondo y, antes incluso de hablar, bajan la mirada. Traen en los ojos una mezcla de tristeza, culpa y desconcierto. Y siempre comienza igual, Marian, no entiendo qué hice mal. Si tú también te has hecho esa pregunta, quédate conmigo. Porque hoy voy a explicarte, desde la psicología y desde la vida, algo que puede ayudarte a entender ese vacío y, sobre todo, a reconciliarte contigo misma. Y te prometo que, si te quedas hasta el final, vas a descubrir una clave emocional y biológica que cambia la forma de mirar esa distancia. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este tema resuena contigo, si hay algo en tus emociones que se ha movido apenas empezar a escucharme, suscríbete a este canal, Saber y no saber. Porque aquí hablamos de lo que nadie enseña, de cómo sanar desde adentro, de cómo entender lo que sentimos y de cómo liberar lo que el alma lleva cargando años. Ahora respira conmigo. Inspira despacio por la nariz y exhala lentamente por la boca. Una vez más. Siente cómo el cuerpo se acomoda y el pecho se abre un poco. Solo con respirar conscientemente ya le estás diciendo a tu sistema nervioso que puede bajar la guardia. Esa sensación que a veces tienes, de vivir con un nudo permanente en el estómago o en la garganta, tiene una explicación. No es debilidad. Es biología. Cuando el cerebro percibe que hay una amenaza emocional, y el rechazo o la indiferencia de un ser querido se vive como una amenaza real, activa los mismos circuitos que si estuvieras frente a un peligro físico. Por eso el cuerpo se tensa, el corazón late más rápido, cuesta dormir, cuesta pensar con claridad. Y si ese dolor se mantiene en el tiempo, el organismo entra en lo que llamamos un estado de alerta crónica. El cortisol, la hormona del estrés, permanece alto. La mente se llena de pensamientos repetitivos buscando una explicación que calme la angustia. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se alejó? ¿Será por culpa mía? Y así se crea un bucle de culpa y agotamiento. Lo primero que necesitas entender es que la culpa no siempre es un indicador de responsabilidad, a veces es solo una forma de seguir conectada con el otro. El cerebro prefiere culparse a sí mismo antes que aceptar que algo está fuera de su control. Porque culparse duele, sí, pero da una sensación de poder. Si es mi culpa, quizá puedo arreglarlo. Aceptar que no depende de ti, en cambio, implica reconocer la impotencia. Y eso, para muchas madres, es insoportable. He acompañado a mujeres maravillosas que lo dieron todo por sus hijos. Que renunciaron a estudios, a amistades, a sueños. Que cuidaron en las fiebres, en los miedos, en las noches en vela. Y cuando los hijos crecieron y se fueron, ellas se quedaron con una pregunta muda, ¿y ahora quién soy yo si ya no me necesitan? Ahí empieza otra fase del duelo. Porque no solo se trata del vínculo con el hijo, sino del vínculo con una identidad, la de ser imprescindible. Cuando ese rol se diluye, el cerebro busca algo que llene el vacío. Y muchas veces lo que encuentra es nostalgia y autorreproche. Quiero que escuches esto con atención, no hiciste nada mal por amar. Tal vez cometiste errores, como todos, pero amar nunca fue el problema. El problema es cuando confundimos amar con controlar, cuidar con anularnos, acompañar con perder el propio centro. Y eso no se aprende de un día para otro, se hereda emocionalmente. La manera en que tú cuidaste fue, probablemente, la misma que aprendiste de tu madre o de la historia de las mujeres de tu familia. Generaciones que creyeron que ser buena madre era desaparecer en los demás. Y eso deja una huella invisible. Porque cuando una mujer se anula por completo, enseña, sin palabras, que su valor depende de lo que da. Y el hijo crece creyendo que el amor no necesita reciprocidad. Aquí empieza la comprensión, no la culpa.
Tu hijo no aprendió a valorarte menos por maldad, sino porque su cerebro interpretó el modelo que vio. Si te vio siempre disponible, siempre sacrificada, su mente asoció tu presencia con certeza. Y lo cierto no se valora, se da por hecho. Te voy a contar una historia real. Rosa, 58 años, llegó a mi consulta hecha pedazos. Madre de 3, separada, trabajadora incansable. Su hijo mayor, Pablo, apenas la llamaba. Vive en otra ciudad, con su pareja, con un trabajo exigente. Las llamadas eran cortas, impersonales. Ella sentía que hablaba con un desconocido. Lo di todo por él, me dijo, y ahora parece que no existo. Había intentado ser cariñosa, distante, flexible, firme. Había probado todas las combinaciones posibles, pero nada funcionaba. Y lo que más la dolía no era la ausencia de contacto, sino la indiferencia. Ese tipo de dolor es especialmente complejo. Porque no tiene cierre. No hay una pelea concreta que puedas resolver. Solo un vacío que se repite. Con Rosa trabajamos algo esencial, la diferencia entre lo que esperas y lo que es. Porque gran parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos, sino del choque entre la realidad y la expectativa. Y las expectativas no son malas, son inevitables. El problema es cuando nos aferramos a ellas como si fueran un contrato firmado. Le dije a Rosa, tu hijo no es el adolescente que criaste. Es un adulto con sus propias heridas, sus propios temores, sus propios límites emocionales. Tal vez no tiene las herramientas para demostrarte amor de la forma que tú necesitas. Y esa frase le cambió la cara. Lloró, pero con una comprensión nueva. Porque entender no borra el dolor, pero lo transforma. Cuando comprendemos la biología del amor y la herencia emocional que cada uno carga, aparece la compasión. Y la compasión, a diferencia de la culpa, no te encierra, te libera. Quiero que pienses en esto, el amor es un vínculo de ida y vuelta, pero la madurez consiste en seguir amando incluso cuando la otra parte no responde como esperas. No desde la resignación, sino desde la libertad. Rosa empezó un proceso lento, y el primer paso fue volver a sí misma. Porque no puedes sanar una relación con otro si no has empezado a sanar la relación contigo. Dejó de revisar el teléfono cada noche. Empezó a dormir con una libreta al lado. Y cada noche escribía 3 cosas por las que estaba agradecida. Al principio, eran detalles mínimos, el olor del café, una canción, el sol entrando por la ventana. Poco a poco, su cerebro empezó a reconocer la belleza en lo cotidiano. Y cuando cambió su foco, cambió también su energía. Lo que no sabía Rosa es que ese simple hábito de gratitud estaba reeducando su sistema nervioso. La dopamina, la serotonina, la oxitocina, todas esas sustancias que nos dan bienestar, empezaron a fluir de nuevo. Y desde ese nuevo estado, el dolor ya no era una condena, era una maestra. Rosa comenzó a notar que, cuando dejaba de girar su vida entera en torno a su hijo, aparecía una voz interior que no la dejaba en paz. Era una voz conocida, antigua, casi heredada, una buena madre no piensa en sí misma. Una buena madre no se permite descansar. Una buena madre no se pone en primer lugar. Esa voz es la semilla de la culpa. Y la culpa, cuando se instala, se convierte en un hilo invisible que tira de ti cada vez que intentas avanzar. He visto a muchas mujeres luchar contra ese mismo hilo. Y lo curioso es que, aunque las circunstancias cambien, la culpa permanece. Porque la culpa no está en lo que haces, está en cómo te percibes. El cerebro, cuando asocia amor con sacrificio, registra que amar iguala a sufrir. Por eso, cuando dejas de sufrir, aparece el miedo a dejar de amar. Pero ese es un error profundo. El amor real no duele, lo que duele es la expectativa, la entrega sin límites, la sensación de invisibilidad. Le dije a Rosa algo que también quiero que escuches tú, no puedes seguir dándote a los demás desde un vaso vacío. Tu hijo no necesita una madre mártir, necesita una madre en paz. Una madre que respira, que se cuida, que se respeta. Porque cuando una madre se respeta, enseña a sus hijos a hacer lo mismo. A veces, sin darnos cuenta, educamos desde la carencia. Educamos buscando que nuestros hijos llenen el hueco que alguien dejó en nosotras.
Y ellos lo sienten. Aunque no sepan explicarlo, lo sienten en el cuerpo. El exceso de preocupación, el control disfrazado de amor, el miedo a que les falte lo que a nosotras nos faltó. Todo eso se transmite, no por palabras, sino por energía. Por eso, sanar no es solo entender a tu hijo, es revisar tu propia historia. Mirar con ternura a la mujer que fuiste cuando empezaste a ser madre. Tal vez eras joven, tal vez tenías miedo, tal vez estabas sola o sin guía. Y aún así hiciste lo mejor que supiste. Ese reconocimiento es el comienzo del perdón. Porque nadie puede perdonarse si antes no se comprende. Recuerdo a Rosa un día, semanas después de nuestras primeras sesiones. Entró más erguida, más presente. Me dijo, he dejado de preguntarme qué hice mal, ahora intento preguntarme qué necesito yo. Era un cambio sutil, pero inmenso. Había dejado de buscar respuestas en su hijo y empezaba a escucharse a sí misma. Y eso, en terapia, es un momento sagrado. El instante en que alguien deja de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. Cada vez que Rosa respiraba conscientemente, cada vez que escribía en su libreta, su cerebro estaba trazando nuevas rutas neuronales. Rutas que decían, estoy a salvo. Puedo estar bien incluso si no me llaman. Ese incluso si es la base de la libertad emocional. Estar bien incluso si el otro no responde como esperas. Amar incluso si el otro se aleja. Seguir viviendo incluso si la historia no terminó como querías. La vida adulta consiste en hacer las paces con los incluso sí. Con las partes de la vida que no se resolvieron, con las personas que no volvieron, con los finales que no tuvieron explicación. Y cuando haces las paces con eso, recuperas tu poder. Rosa empezó a notar algo curioso. Cuando ella se sentía más tranquila, su hijo llamaba con más frecuencia. No mucho, no todos los días, pero las conversaciones eran distintas. Menos defensivas, más auténticas. Y ella entendió algo que ojalá todas las madres pudieran comprender: cuando dejamos de perseguir al otro, el otro tiene espacio para acercarse. No porque lo manipules, sino porque cambió tu energía. Dejas de emitir desde la carencia y empiezas a vibrar desde la calma. Y la calma, querida mía, es magnética. Pero no quiero que te quedes solo con la historia de Rosa. Porque cada historia es diferente y no todas terminan igual. Hay vínculos que no se reconstruyen. Hay hijos que siguen distantes, aunque tú hayas sanado. Y ahí entra una verdad más profunda: tu bienestar no puede depender de la respuesta de nadie. La plenitud no llega cuando alguien te valora, llega cuando tú decides valorarte aunque nadie lo haga. Esa decisión es un acto de madurez espiritual. Significa mirar tu historia con ternura, no con juicio. Reconocer tus luces y tus sombras sin convertirlas en una condena. Si te observas desde la compasión, algo dentro de ti se ordena. El cuerpo afloja, la mente se aquieta. La paz empieza a ocupar el lugar que antes ocupaba la culpa. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. En la próxima parte vas a ver cómo esa comprensión interior se convierte en acción. Cómo sanar la relación contigo misma empieza a modificar el modo en que te vinculas con los demás. Y cómo, paso a paso, puedes pasar de la culpa a la serenidad, del vacío a la presencia. Hay una escena que se repite en muchos hogares. Una madre abre la ventana, mira al cielo y se pregunta en silencio: ¿en qué momento se alejó tanto de mí? No hay una respuesta sencilla, pero sí hay un camino para entenderlo. Las relaciones no se rompen de golpe. Se van agrietando poco a poco, con palabras que no se dicen, con emociones que se esconden, con expectativas que nunca se hablan. Y un día la distancia se hace costumbre. Desde la psicología hablamos de patrones de apego. Son los primeros moldes que el cerebro construye para aprender qué es amar y ser amado. Y esos moldes, si no se revisan, nos acompañan toda la vida. Cuando un niño crece en un entorno donde se siente visto, escuchado y validado, desarrolla un apego seguro. Ese niño aprende que el amor no es amenaza, que puede acercarse sin miedo y alejarse sin culpa. Y de adulto podrá mantener relaciones sanas, dar y recibir afecto, poner límites sin miedo a perder al otro. Pero cuando el amor llega mezclado con miedo, con crítica, con control o con incoherencia,
el cerebro aprende otra cosa. Aprende que el amor duele, que acercarse es arriesgarse. Y entonces aparecen los apegos evitativo y ansioso. El evitativo dice, si me acerco demasiado, me harán daño. El ansioso dice, si me alejo, me abandonan. Y ambos viven atrapados entre el deseo de conexión y el miedo a ella. Muchas madres me dicen, mi hijo me quiere, lo sé, pero mantiene una barrera invisible. No me rechaza, pero tampoco se abre. Eso es apego evitativo. Y no se cura con insistencia, sino con comprensión. El cerebro del hijo que aprendió a protegerse de la emoción funciona como un radar. Detecta cualquier intento de acercamiento como un posible peligro. Por eso responde con frialdad, con silencio o con distancia. No porque no quiera, sino porque no sabe hacerlo de otra manera. Y aquí es donde las madres se sienten más heridas, porque interpretan esa distancia como desamor. Pero en realidad, es miedo. Miedo aprendido, miedo biológico, miedo antiguo. Cuando Rosa entendió esto, dejó de insistir. Empezó a practicar algo que llamo presencia tranquila. Estar disponible sin invadir. Amar sin exigir. Acompañar sin intentar controlar el ritmo del otro. Es una forma de amar muy madura y muy difícil. Porque implica soltar el deseo de que el otro cambie para aliviar tu dolor. Implica aceptar que tu paz no puede depender de su respuesta. Desde el punto de vista neurológico, esto activa un proceso fascinante. Cuando decides no reaccionar, tu corteza prefrontal empieza a tomar el mando. La amígdala deja de disparar el miedo, y el sistema nervioso se regula. Esa calma interior es percibida por el otro, incluso sin palabras. El cerebro humano tiene algo que llamamos neuronas espejo. Son las encargadas de imitar inconscientemente los estados emocionales de quienes nos rodean. Si tú estás en calma, tu hijo lo percibe. Si tú estás tensa, él también se tensa. Por eso, muchas veces la transformación empieza en ti, no en él. No necesitas explicarle que estás trabajando tu serenidad, él la sentirá. La sentirá en tu tono, en tu respiración, en tu mirada. Hay un momento en el que comprendemos que amar también es dejar espacio. Que la sobreprotección, aunque nazca del amor, puede asfixiar. Y que el control, aunque pretenda cuidar, puede alejar. Las madres con apego ansioso tienden a interpretar cada silencio como abandono. Cada no llamada como rechazo. Pero el silencio del otro no siempre es un castigo. A veces es su forma de procesar. El reto está en no llenar ese silencio con tus miedos. En no escribir una historia catastrófica donde quizás solo hay cansancio o torpeza emocional. En consulta suelo decir una frase que a muchas madres les cambia la perspectiva: tu hijo no te evita porque no te quiera, sino porque no sabe cómo acercarse sin sentirse vulnerable. Y lo más bonito es que ese aprendizaje se puede reescribir. Porque el cerebro adulto, aunque más rígido, conserva la capacidad de aprender nuevas formas de vincularse. Eso se llama neuroplasticidad afectiva. Cada vez que eliges responder con serenidad, estás enseñándole a su cerebro una nueva forma de estar contigo. Rosa lo vio de forma muy concreta. Un día, después de meses sin insistir, Pablo la llamó. Solo para contarle una anécdota del trabajo. No fue una conversación profunda, pero fue espontánea. Y ella supo callar. No aprovechó para reprochar. Solo escuchó, se rió y le dijo: qué gusto oírte. Esa simple frase fue más poderosa que 1000 mensajes previos. Porque no venía de la necesidad, sino de la calma. El amor maduro no ruega, invita. Y cuando el otro percibe que no hay exigencia, que no hay deuda, puede acercarse sin miedo. Esta es una lección dura, pero profundamente liberadora. A veces la mejor forma de acercarte es dejar de perseguir. A veces la mayor prueba de amor es permitir la distancia. El desapego no es indiferencia. Es amor sin cadenas. Es decir, te quiero, pero mi bienestar no depende de ti. Y en ese punto, algo se recoloca también dentro del cuerpo. El estómago deja de contraerse. La respiración se vuelve más amplia. El sueño mejora. Porque el cuerpo y la mente son uno solo, y cuando la emoción se pacifica, todo el organismo responde.
En la siguiente parte, hablaremos de cómo esa paz interior se sostiene en el tiempo, de cómo el perdón y la autocompasión reconstruyen tu energía vital y de por qué la serenidad es contagiosa. Carmen tenía 64 años. Cuando llegó a consulta me dijo algo que todavía resuena en mí: siento que sigo cuidando a todos, pero nadie me cuida a mí. Había dedicado su vida entera a su familia. Había criado a 3 hijos, acompañado a su madre enferma, sostenido un matrimonio difícil, y aún así, lo decía sin rencor. Solo con cansancio. Un cansancio que no se quita durmiendo, porque nace del alma. Carmen había confundido amor con disponibilidad absoluta. Cada vez que alguien la necesitaba, estaba ahí. Y cuando nadie la llamaba, sentía culpa por sentirse aliviada. Esa mezcla de deber y cansancio es una de las causas más frecuentes de la tristeza silenciosa en las mujeres. Porque cuando el cuerpo se acostumbra a dar, el silencio del recibir se siente como vacío. No porque falte amor, sino porque falta equilibrio. Le pedí a Carmen que durante una semana no hiciera nada por los demás, solo por ella. Nada extraordinario. Caminar, leer, escuchar música, mirar el mar. Al tercer día llegó a consulta nerviosa. Siento que estoy siendo egoísta, me dijo. Le sonreí. No, Carmen, estás aprendiendo a existir sin deberle nada a nadie. La mente necesita reeducarse. Durante años su cerebro había asociado amor con sacrificio. Cada vez que hacía algo para sí misma, se activaba la culpa. Pero poco a poco empezó a sentir algo distinto: alivio. Alivio por no tener que estar siempre disponible. Alivio por respirar sin permiso. Alivio por reconocerse. Y ahí ocurrió algo hermoso. Uno de sus hijos la llamó, sorprendido, y le dijo: «Mamá, te noto distinta. ¿Estás bien?». Por primera vez en mucho tiempo, Carmen contestó: «Sí, estoy bien». Esa frase, tan simple, marcó un cambio de era en su vida. Porque dejó de esperar que los demás notaran su sacrificio y empezó a disfrutar de su presencia. Cuando una madre cambia su frecuencia interior, el entorno también cambia. El amor deja de ser súplica y se convierte en encuentro. Si estás escuchando esto y te reconoces en Carmen, quiero recordarte algo muy importante. Tu valor no depende de lo que haces por los demás, sino de lo que eres cuando estás contigo. Tu paz no es un lujo, es una necesidad biológica. Y cuidar de ti no te hace egoísta, te hace coherente. Respira un momento. Siente el aire entrando por tu nariz y saliendo por tu boca. Permítete sentir esa calma sin culpa. Porque cada respiración consciente es una forma de decirte: estoy aquí, existo, merezco descanso. Y ahora, antes de seguir, quiero recordarte algo esencial. Si este mensaje está resonando contigo, si alguna parte de ti siente alivio, comprensión o simplemente curiosidad, suscríbete a este canal, Saber y no saber. Este espacio no busca prometerte fórmulas rápidas, sino acompañarte en el proceso más profundo de todos, el de volver a ti. Suscribirte no es solo un gesto digital, es una declaración de intención. Es decir, elijo seguir creciendo, elijo entenderme, elijo sanar. Porque el crecimiento personal no empieza cuando los demás cambian, empieza cuando decides mirar dentro sin miedo. Carmen lo entendió así. Me dijo un día: toda mi vida esperé que me agradecieran, pero ahora agradezco yo. Había pasado de la expectativa a la gratitud, del control a la aceptación. Y ese paso cambió su energía. La gratitud no borra el dolor, pero lo ilumina. Y cuando iluminas el dolor, deja de gobernarte. En neuropsicología hablamos de reprogramación emocional. Cada vez que eliges agradecer en lugar de lamentarte, tu cerebro libera serotonina y oxitocina, y esas sustancias se convierten en señales de bienestar. La gratitud es un entrenamiento mental, una gimnasia del alma que fortalece la paz interior. Carmen comenzó a practicar una frase sencilla cada mañana: hoy elijo soltar lo que no controlo y abrazar lo que sí tengo. Durante las primeras semanas lo repetía como una tarea. Después, se volvió natural. Y un día, sin darse cuenta, su hijo menor la abrazó y le dijo: «Te veo más feliz». Ese te veo fue su recompensa. Porque, por fin,
Los demás no solo la necesitaban, la veían. Y ella se veía a sí misma. A veces la sanación no se nota desde fuera, pero cambia toda la arquitectura interior. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta, y el alma se expande. Eso es lo que ocurre cuando aprendes a soltar sin dejar de amar. La historia de Carmen nos recuerda que soltar no es abandonar, es liberar el vínculo del peso de la exigencia. No necesitas dejar de amar a tus hijos, necesitas dejar de vivir a través de ellos. Cuando lo haces, los amas mejor. El desapego es un acto de fe. Fe en que la vida sigue su curso, en que el amor no desaparece con la distancia, en que tu bienestar no amenaza a nadie, en que la felicidad no se roba, se contagia. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo extraordinario sucede, el pasado deja de ser una herida y se convierte en aprendizaje. Hay un momento en la vida en que dejas de pedirle explicaciones al pasado y empiezas a escucharlo en silencio. Es ese instante en el que comprendes que ya no sirve seguir preguntando por qué, sino empezar a preguntarte para qué. Muchas mujeres llegan a este punto con una mezcla de cansancio y lucidez. Cansancio de arrastrar el peso de lo que fue. Lucidez para entender que nadie las va a rescatar si ellas mismas no se toman de la mano. Y entonces aparece una pregunta más profunda: ¿puedo perdonarme por no haber sabido hacerlo mejor? Esa es una de las preguntas más humanas y más difíciles de responder. Porque el perdón hacia uno mismo no nace de la razón, sino del corazón. No es una conclusión mental, es un proceso biológico y emocional que requiere tiempo, ternura y presencia. Durante años, muchas madres viven acompañadas por un eco constante: si hubiera sido más paciente, si no hubiera gritado tanto, si hubiera escuchado más. Esa voz interior no busca dañar, busca entender. Pero cuando se repite sin descanso, deja de sanar y empieza a castigar. En terapia suelo decir que el perdón es una forma de reescribir la memoria emocional. Tu cerebro no puede borrar lo que viviste, pero puede resignificarlo. Y resignificar es mirar el mismo recuerdo con una conciencia nueva. Pensemos en Pilar. Tenía 52 años, madre de una hija de 20. Su historia era la de muchas mujeres de su generación: una adolescencia sin herramientas emocionales, una maternidad temprana, una vida entregada al deber. Su hija, Clara, había crecido con carencias afectivas que Pilar no supo detectar. Años después, Clara le dijo una frase que la dejó congelada: «Mamá, yo te quise, pero siempre sentí que tenías la cabeza en otra parte». Pilar se rompió por dentro. No porque fuera mentira, sino porque era verdad. Había estado tan ocupada intentando sobrevivir, trabajar, sostener, cuidar, que no había tenido espacio mental para conectar. Esa es una realidad silenciosa en muchas mujeres: no les faltó amor, les faltó energía emocional. Y eso no las hace malas madres, las hace humanas. Cuando Pilar empezó su proceso de perdón, comprendió que no se trataba de justificarse, sino de mirarse sin odio. La culpa la había mantenido congelada. Cada vez que pensaba en el pasado, sentía un nudo en el estómago, una sensación de asfixia. Y eso, desde la neurociencia, tiene sentido. El cerebro no distingue entre un recuerdo y una amenaza presente. Cuando revives un episodio doloroso, el sistema límbico se activa igual que si estuviera ocurriendo ahora. Por eso el cuerpo reacciona. Por eso cuesta tanto superar algo que no se ha comprendido. Le enseñé a Pilar una práctica sencilla: cada vez que apareciera el pensamiento fallé, debía responderse aprendí. No como una frase mágica, sino como un acto de compasión. El cerebro aprende por repetición. Y lo que se repite se convierte en verdad interior. Con el tiempo, ese aprendí empezó a instalarse. Y un día me dijo algo hermoso: me di cuenta de que no soy la madre que fui cuando tenía 30, soy la mujer que ha entendido lo que aquella no podía ver. Eso es el perdón. No negar el dolor, sino ponerle luz. El perdón no borra la historia, la ilumina. Y cuando iluminas tu historia, la mente deja de buscar castigos. Hay un momento en el proceso terapéutico que siempre emociona. Es cuando la mujer logra abrazar, aunque sea simbólicamente, a la madre que fue. No para justificarla, sino para reconocerla. Le digo: cierra los ojos, imagina a esa mujer de hace años, cansada,
confundida, intentando hacerlo todo. Acércate y dile, hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías entonces. Y siempre ocurre lo mismo. Aparecen las lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Porque la mente puede comprender, pero el cuerpo necesita sentir ese perdón. El cuerpo guarda las emociones no expresadas. Por eso, cuando logras reconciliarte contigo, algo físico se libera. El pecho se expande, la respiración cambia, la mirada se suaviza. Ese es el cuerpo diciendo, por fin. El perdón es la medicina que calma la herida sin borrar la cicatriz. Y las cicatrices no son recordatorios de culpa, sino de evolución. Pilar siguió avanzando. Con el tiempo, su relación con Clara cambió. No de un día para otro, pero sí con cada conversación. Aprendió a escuchar sin defenderse, a hablar sin justificar. Y eso, en psicología, es madurez emocional, poder mirar la herida sin que duela tanto. Si estás escuchando esto y sientes que todavía te cuesta perdonarte, quiero recordarte algo esencial: el perdón no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Valentía para mirar tu historia sin huir. Valentía para aceptar que hiciste lo mejor que podías con el nivel de conciencia que tenías. A veces pensamos que perdonarnos es olvidar, pero es todo lo contrario. Perdonarte es recordar sin sufrir. Es mirar el pasado y sentir gratitud por lo que aprendiste.